Nuestro texto para esta mañana se encuentra en Lucas 2, del 21 al 35. Este es el acontecimiento después del nacimiento de Jesús, en su circuncisión y también su presentación en el templo. Dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué espera usted, mi hermano, para este año nuevo 2011? Todos esperamos que sea un buen año. Nadie espera que sea un mal año. Nos gusta esperar algo positivo. Nos gusta esperar una sorpresa. Algunos niños esperaban para Navidad algún regalito y recibieron su regalito. Vieron tal vez debajo del árbol o en un rinconcito de la casa regalos envueltos, y llegó el momento que pudo abrirlo y le gustó la sorpresa. Pero sabe, hermanos, cuando esperamos en Dios, siempre lo esperado es mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Simeón tuvo el privilegio de tomar en sus brazos la consolación de Israel, y ni siquiera pudo saber todo lo que implicaba sus propias palabras, pero nosotros sí tenemos el panorama terminado. Tenemos la revelación de Dios completa, y aún mejor que Simeón, hermano, podemos gozarnos hoy en la consolación de Dios, y podemos esperar en este año también caminar con el que es la consolación del pueblo de Dios. Note por favor, en primer lugar, el enfoque de Simeón. ¿Cuántas veces leímos el Señor? Ocurre el término el Señor en versículo 22, 2 veces en versículo 23, en versículo 24, en versículo 26 y en versículo 29. Simeón tiene un enfoque teocéntrico, lo que machacamos, que encontramos todos los días en la palabra de Dios, porque los siervos de Dios tenían su enfoque en el Señor. Y Simeón habla, y Lucas habla una y otra vez del Señor. El Señor era el que había dado la ley. Versículos 23 y 24, Él había dado la ley.
El Señor es el que había prometido al ungido, versículo 26. El ungido del Señor fue Dios en el Antiguo Testamento que había prometido al ungido, al Mesías. El término kurios, en el griego, es la traducción preferida en la versión griega del Antiguo Testamento para traducir Jehová. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, la Septuaginta, del griego del Antiguo Testamento, kurios ocurre miles, yo no pude contarlos, miles y miles de veces para referirse a Jehová. Sin embargo, más arribita, el ángel le había dicho a los pastores en versículo 11, suba arriba en el capítulo, y recuerde lo que el ángel le dijo a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Que el mismo Señor que dio la ley, el mismo Señor que prometió al Mesías, sea el que nazca en Belén. Y aquí tenemos, hermanos, el misterio de la divinidad de Cristo. Uno con Jehová, Jehová presente con nosotros, el que dio la ley, el que es el Señor del Antiguo Testamento, es el que nace en Belén. Aquí estamos ante el misterio del Dios Trino y ante el gran misterio de la divinidad de ese bebé que Simeón tomó en sus brazos. Un enfoque teocéntrico y un enfoque que a la vez de manera fluida, de manera casi inadvertida, que anuncia la misma divinidad de Jesucristo. Tenemos aquí también, hermanos, otra declaración de la forma en que Dios salva. ¿Por qué Jesús nace bajo la ley? ¿Por qué se somete a los ritos de la misma ley? Porque Dios, hermanos, nos salva fuera de su ley. Dios mismo se somete a su propia ley. Dios no es como algunos padres que quieren que sus hijos obedezcan su palabra, pero ellos no cumplen. No, haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Dios no es así. Dios dice y Dios mismo se somete. Porque la ley de Dios refleja perfectamente la naturaleza de Dios. Algunos cristianos inclusive quieren un Dios como los dioses paganos, que puede hacer cualquier cosa inesperada. Pero Dios creó al hombre para vivir bajo un orden bueno, y cuando el hombre viola y desobedece, Dios mismo toma la naturaleza nuestra. Y Dios vuelve a someterse a sí mismo bajo su propia ley para redimirnos de su condenación y para restaurarnos a una relación sana y perfecta una vez más con nuestro Creador. Las formas de Dios, hermanos, son ordenadas, son hasta predecibles en el sentido en que Dios revela su voluntad, Él guarda su propia voluntad, Dios anuncia y Dios cumple. Dios es Dios de pacto. Anuncia primero, cumple lo que anuncia. Dios es Dios fiel y Dios obra de acuerdo a sus principios revelados. Aquí, hermanos, también estamos ante otra sola escritura. Hay muchas implicaciones, pero solo vamos a mencionar una. No debemos pedir que Dios actúe aparte de lo revelado. Para este año 2011, mi hermano, no le pida a Dios lo que no esté revelado aquí, porque no lo va a hacer. Dios anuncia lo que va a hacer. Le ha dicho a usted y a mí lo que va a decir, y también lo ha dicho cómo lo va a hacer. Ha dicho el qué y el cómo. Jesucristo cumple lo que Dios claramente ya había revelado.
Y Jesucristo mismo somete a la misma ley de Dios. Dios ha dicho a nosotros los mismos medios en que Él nos conducirá. Usará su palabra, usará la iglesia, usará los sacramentos, usará la oración. Todos esos son los medios establecidos claramente en la palabra de Dios. Y en este año 2011, hermanos, no le pidamos a Dios que nos encamine, que nos bendiga, que nos haga un milagro, que no esté de acuerdo con lo que Él ya ha revelado. El nacimiento de Jesús bajo la ley de Dios es el ejemplo supremo de que Dios obra de acuerdo a lo que Él ya reveló en su palabra. Entonces notemos también, hermanos, en segundo lugar, que Jesucristo cumple los propósitos de la ley del Antiguo Testamento. En 21, versículo 21, lo llevan para ser circuncidado. ¿Cuál chico me puede decir cuándo Dios instituyó la circuncisión? ¿Cuándo dio, los niños, por favor, cuándo dio Dios la circuncisión? ¿Con quién? ¿Con quién dio Dios la circuncisión? ¿Nadie? ¿Con quién dio Dios la circuncisión? ¿Juan? Con Abraham. Ay, no, ya me están decepcionando al puro principio de este año, chicos. Yo sé que ustedes saben. ¿Se acuerda que Dios le prometió a Abraham la tierra y un hijo que no había tenido un hijo? Y en capítulo 17 reitera su promesa, dice que le va a dar un hijo, dice yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y se circuncidará cada hijo, ¿verdad? Y le da la promesa de la circuncisión. Y le había dicho a Abraham que de Abraham él haría una gran nación. Y que también todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham. Pues ¿sabe qué? Cuando Jesucristo es llevado a ser circuncidado, se estaba cumpliendo esa promesa. Porque estaba naciendo el hijo de Abraham final. El hijo de Abraham final, en quien Dios bendeciría todas las familias de la tierra. Mírenos. Nosotros, no sé si hay algún judío de raza aquí, judío de sangre, ¿qué derecho tenemos nosotros de estar aquí? Por la promesa que Jesús cumple en Cristo Jesús. Cuando Jesús fue circuncidado y cumple la promesa de Dios para bendecir todas las familias de la tierra. En versículos 23, 22 y 23, otra pregunta bíblica. Llevan a Jesús con un sacrificio de 2 palominos. ¿Quién recuerda en el Antiguo Testamento cuando Dios instituyó la ley de los primogénitos? Cuando tuvieron que ser redimidos todo varón primogénito que abriere la matriz. ¿Quién me puede decir de los chicos? Cuando Dios dio esa ley, ve por lo importante que estamos haciendo, leyendo la Biblia aquí, las historias bíblicas, pero no solo aquí, papá y mamá, por favor en la casa, porque nos atrasamos en los sermones, ahora tengo que explicarles lo que no saben. ¿Cuándo fue? Mariano, ¿se acuerda? Catherine, yo sé que saben también, ahorita les recuerdo, cuando Israel estaba en Egipto y no había caído la última plaga, y Dios iba a enviar el ángel de la muerte. Pero resulta que no solo los egipcios eran pecadores, sino los israelitas también, hermano. Y el costo de redención era el primogénito, no solo de los egipcios, sino todo primogénito. Pero Dios proveyó un sustituto para los primogénitos de su pueblo. ¿Cuál era? El Cordero de la Pascua. Y de ahí en adelante todo primogénito tenía que ser redimido del Señor. Y si usted era pobre podría llevar 2 tórtolas, 2 palomitas. José y María eran pobres, no podían llevar el cordero, pero Dios permitió llevar 2 tortulitas.
y estaba cumpliendo con Cristo la redención del primogénito. Jesús nace bajo esa ley para redimir a los que estamos bajo condenación, hermanos. Pero Jesús hace más que cumplir con el rito, porque todo el mundo, hasta la fecha de llegar a Jesús, todos habían cumplido. Hermanos, Jesús era el primogénito del Padre. Jesús era el primogénito, y en más de una ocasión el Nuevo Testamento llama a Cristo primogénito. Jesús, el verdadero primogénito, da su vida por la suya. Da su vida por la mía. Y Jesús, cuando es redimido en el templo, hermanos, era presagio de la crucifixión. Las dos tortulitas que fueron sacrificados simbolizaba su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su propia sangre, para que el primogénito del Padre pusiera su vida en sustituto por nosotros. ¿Teme usted el ángel de la muerte en este año 2011? Todos, por ser pecadores, merecemos la condenación de Dios, la espada del ángel de la muerte. Pero si por fe en Cristo hemos abrazado al Señor Jesucristo, mi hermano, puede pasar el ángel de la muerte. Y aunque muramos físicamente, nuestras almas serán seguras, porque habremos sido perdonados en Cristo. Jesús cumple los propósitos del Antiguo Testamento en su circuncisión y en su redención como primogénito. Y así Simeón esperaba la consolación de Israel. Simeón miraba hacia adelante. Nosotros, de nuestra perspectiva, miramos hacia atrás. ¿Y quién está en el medio? Jesucristo. Simeón miraba hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. ¿Y quién está en el medio? Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás, pero Jesús es el centro. Jesús es el centro de la historia, así como debe ser el centro de su vida, el centro de su hogar y el centro de este año. Esperaba Simeón la consolación de Israel. Y Dios había prometido que él no moriría hasta ver con sus propios ojos al ungido, al Mesías, al Cristo del Señor. Este término, Mesías, Cristo y ungido, son tres sinónimos. Mesías es, ¿qué idioma? Hebreo. Cristo es, ¿qué idioma? Griego. Ungido es, ¿qué idioma? Español. Son tres sinónimos, uno hebreo, uno griego, uno español, y significan lo mismo. Cada vez que usted lee Cristo, podría sustituirlo ungido. Ahora, el término Mesías ocurre 56 veces en el Antiguo Testamento, más o menos. Ocurre el término Cristo o ungido 374 veces en el Nuevo. Obviamente este concepto, el ungido de Dios, es un concepto importantísimo para los escritores bíblicos. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos? Chicos, otra vez, dígame algunos que fueron ungidos en el Antiguo Testamento, rápido. David fue ungido por Samuel. ¿Quién más? ¿Juan? Saúl fue ungido, eran reyes. ¿Quién más fue ungido? Sí. Los sacerdotes, Aarón con todos sus hijos fueron ungidos, ¿verdad? Libertadores fueron ungidos. Eliseo fue ungido de parte de Elías, un profeta. Hermanos, las personas especiales, profetas, reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron los ungidos. Pero Simeón no espera un ungido. Fíjese muy bien. Dice que él había esperado en versículo 26 al ungido, no a otro ungido. Cristo es el ungido, hermanos, no es un ungido. Y la diferencia es importantísima.
En Mateo 23, versículo 8, Jesús dice, porque Jesús quiere que sepa sus discípulos que Él es el último. Hoy andan muchos ungidos, son falsos Cristos. Porque dice Juan, 1 de Juan, que todos tenemos la unción de Cristo. Todos. Y Jesucristo mismo dijo, nótelo por favor, Mateo 23, 8. No busquen que le llamen rabí, que era el lugar especial. Porque hay un solo maestro, el Cristo. Fíjese que Jesús está destacándose a sí mismo como el ungido. Y vea lo que dice después de eso. Y todos ustedes son hermanos. Solo hay dos categorías en la iglesia. Jesús, el ungido, y todos nosotros que somos hermanos. Aquí no hay dos clases, hermanos. Aquí en la iglesia no hay dos clases, dos categorías. Los super ungidos, los super especiales y los demás. No, Señor. Jesucristo mismo dijo claramente, no busque que le llamen con calificativos, que le pongan nombres, que le pongan títulos. Hay solo un maestro, el Cristo que soy yo, dice Jesús. Y todos ustedes son hermanos. Simeón esperaba el ungido, hermano. Simeón estaba rodeado de ungidos. Todos los sacerdotes del templo habían sido ungidos. Él no esperaba uno más de ellos. Simeón esperaba el ungido de Jehová, y ese era Jesucristo. ¿Cómo iba a ser el consolador de Israel, hermanos? Versículo 29. Y esto nos dice mucho para este año en que hemos iniciado, hermanos. Versículo 29. Simeón dice que había esperado al consolador de Israel conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Simeón no esperaba conforme a sus propias ideas y sus propias esperanzas. Y ese es nuestro problema, ¿no es cierto? Muchas veces, hermanos. Esperamos la consolación de Dios de acuerdo a mi deseo. Este es el terrible problema del hombre desde que Adán y Eva quisieron recibir la sabiduría y la ciencia aparte de la forma que Dios había establecido. Y esa raíz individualista, esa raíz egoísta, corre profundamente en el alma de cada uno de nosotros. Nosotros seguimos insistiendo, esa es la naturaleza del pecado, seguimos insistiendo que Dios haga lo que yo quiero. Que Dios haga lo que yo deseo y no al revés. Simeón sí tenía el orden correcto. Esperaba la consolación de Israel conforme a la palabra de Dios. Ojalá este nuevo año, este año 2011, pueda comenzar, hermanos, con el propósito de cada uno de nosotros de buscar la consolación de Dios conforme a la palabra de Dios. La persona que busca su propia consolación, el cristiano que busca su propia consolación, sabe, no haya ni la consolación de Dios ni su propia consolación. Pero la persona que busque la consolación de Dios conforme a la palabra de Dios, haya la consolación de Dios y su propia consolación también. Siguiendo, versículo 30, Simeón dice, han visto mis ojos tu salvación. La consolación de Dios es lo mismo que la salvación de Dios, hermanos. Y aquí también es un enfoque muy necesario porque hay una tendencia hoy en día de hacer de la religión un sentimentalismo personal. Y reducimos la obra de Dios para mí como un afecto personal de que yo me contente, de que yo esté alegremente en lo emocional.
Hermano, Simeón entendía que la consolación de Dios era mucho más profundo. Obviamente me envuelve todo, obviamente incluye mis sentimientos, pero es mucho más grande, mi hermano. Si usted enfoca la consolación solamente en que usted se sienta bien, estás mal. No estás entendiendo la salvación de Dios. Simeón esperaba la consolación de Israel, que era la salvación de su vida entera, del pueblo de Dios. Simeón tenía su enfoque en Dios. Simeón entendía la soberana gracia de Dios. Usted sabe que había otros en Israel buscando obrar su propia salvación. ¿Sabe quiénes eran los celotes? Los celotes habían decidido que la salvación era quitarse estos romanos de encima. Y habían armado una guerrilla, y los celotes le hacían la vida imposible a los romanos. Les bombardeaban sus fortalezas y mataban soldados y lo que hacen todas las guerrillas. Los celotes estaban haciendo su propia salvación a su manera. Había otros también, los fariseos. Los fariseos habían determinado que la consolación de Dios y la salvación era guardar perfectamente no solo la ley de Dios, sino otras tradiciones también. Entonces ellos humanamente iban a cumplir con todos esos ritos y reglas. Pero Simeón sabía que la verdadera salvación era dada gratuitamente por Dios. Y mientras Simeón contemplaba ese bebé en sus brazos, él sabía que en esa persona había venido la salvación de Dios. He visto tu salvación, dice Simeón, diciéndole a Dios, mis ojos están viendo tu salvación, porque Cristo había venido de parte de Dios. Qué importante que nosotros no intentemos obrar nuestra propia salvación, hermano. Cuidado que en este año intentemos obrar nuestra propia salvación. Hay muchas formas en que nosotros caemos en la trampa de obrar nuestra propia salvación. Tal vez usted está pensando en las tentaciones suyas. Quisiera decir un par, nada más. Para las personas que han conocido el Evangelio mucho tiempo, hay una tentación. Y esa tentación es creer que antes de morir, usted puede arrepentirse y creer en Jesucristo. Muchos cristianos que conocen el Evangelio resguardan en la idea de que, bueno, como yo sé lo que tengo que hacer, vivo mi vida como quiero, pero cuando yo veo la muerte cerca, entonces me caigo de rodillas, pido perdón a Dios, confieso mi fe en Él y me salvo antes de morir. He dejado el reto a todos y lo haré una vez más. Búsquenme en la Biblia donde ese concepto es o mostrado por ejemplo o permitido. Porque la Biblia, según yo la veo, no dice eso. Al contrario, la Biblia dice, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. ¿Quién dice que Dios se va a aceptar a usted cuando estás agonizando? Algunos dicen, pues aceptó el ladrón en la cruz. Pero ese no es el caso. El ladrón en la cruz no sabía de Jesús toda su vida. No había rechazado a Jesús toda su vida. No había dicho, yo conozco la verdad, la voy a rechazar, voy a vivir mi propia vida. Allá Dios con su llamado. Y Antitos, colgado de la cruz, dice, bueno, me arrepiento. Ese no es el caso. El ladrón en la cruz no es el caso de alguien que ha conocido la palabra de Dios, haya rechazado toda su vida, ha negado dar su vida en servicio del Señor, despreciando el llamado de Dios y en su lecho de muerte quiere que Dios le salve.
Debemos recordar que no somos nosotros que nos salvamos. Eso es una forma de hacer su propia salvación. Creer que puede vivir sin Dios y luego Dios te tiene que recibir cuando usted quiere. Nosotros no somos los que nos salvamos como si Dios fuera o estuviera a nuestras órdenes. Recibir la salvación de Dios es recibirla cuando Él nos invita. Cuando Él nos invita. Y dice, hoy te estoy llamando. Hoy es el tiempo aceptable. Cuidemos, hermanos. Advirtamos a nuestros hijos. Advirtamos a sus amigos. Advirtamos a los que conocen el Evangelio y lo están rechazando. Están negando vivir su vida en servicio del Señor. Están negando servir a Dios con su vida. Y creen que más adelante, cuando ellos decidan, Dios les tiene que recibir. No hay ninguna garantía. Peor, hay mucha advertencia en contra. Mucha advertencia en contra. Segundo, otra forma de intentar obrar nuestra propia salvación es convertir la salvación en lo que yo quiero. Obraré mi salvación, pero es el tipo de salvación que yo quiero. Yo quiero que la vida con Dios sea como yo deseo, así o asá. Muchas personas hoy buscan a Dios queriendo que Dios les resuelva todos sus deseos. Generalmente sus deseos son materiales o personales. Pero ese Dios se convierte en un ídolo que está bajo el poder mágico de sus ritos. Bueno, Dios, si yo te hago esto y esto y lo otro, entonces tú me tienes que dar eso y eso y lo otro. Pero vea lo que dice Simeón. Jesucristo fue puesto para luz, para los gentiles. Hermanos, son los paganos que viven bajo esas idolatrías, que hace la religión pagana con sus ritos y sus chamanes y su magia. Manipulan a sus dioses para su beneficio personal. Lamentablemente, el paganismo de los gentiles se ha metido hondamente en la iglesia del Señor. Y muchos hoy intentan manipular al Dios del cielo como si fuera otro Dios ídolo, para sus propios beneficios personales. Dice Simeón que Jesucristo ha sido dado como luz para librarnos, para regenerar nuestros corazones y para librarnos del engaño y para volvernos una vez más, hermanos, postrados ante el Dios majestuoso, verdadero, soberano del cielo. Simeón le advierte a María y a José y a todos también que Jesucristo sería puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. ¿Cómo puede ser, hermanos, que hablando de la consolación de Israel, Jesucristo sea puesto para caída? ¿Cómo una consolación va a ser caída? Pero lamentablemente es así, hermanos, porque el Consolador es una persona, es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es Señor soberano, es Rey de Reyes. Y Cristo, siendo Rey de Reyes, ofrecido como Salvador, hermanos, no es aceptado por todos. Y cuando rechazamos al Señor de Señores, Salvador, estamos rechazando eterna salvación. Y eso se llama caída. Caída triste. Jesucristo sería para caída. Y sabemos que hubo muchos en Israel, al igual que lo hay hoy, de los que rechazan confesar a Cristo y doblar la rodilla. Ellos caerán, tropezarán contra la piedra del ángulo y caerán. Pero Jesucristo es para el levantamiento, para muchos también. Y los que se dan cuenta de su verdadera necesidad de un Consolador, que es Salvador, Jesucristo trae levantamiento.
Él trae levantamiento de nuestra condición de pecadores, expulsados de la presencia de Dios, ahora en Cristo reconciliados, traídos a la presencia de Dios. Mi hermano, eso se llama levantamiento. Levántese ante la presencia de Dios. Perdonado en Cristo, pudiendo ver rostro a rostro al Dios Santo, mi hermano. Eso se llama levantamiento. Porque en el día de juicio los pecadores pedirán que las peñas caigan encima. Pero el verdadero pueblo de Dios abrirá sus brazos y dirá: bienvenido Cristo, gloria a Dios. Eso se llama levantamiento. Levantamiento para que andemos delante de Dios libre de culpa, justificados, librados y esperamos sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Eso es levantamiento. También hay un levantamiento en esperanza para esta vida. A pesar de que Dios no nos ha prometido ser librados de las aflicciones de este mundo, sin embargo, Él infunde una gran esperanza en nuestro corazón. Y Pablo lo dice así: aunque este hombre viejo se está desgastando, no obstante el interior se va renovando por un grande eterno peso de gloria. Hermano, nuestra condición física se va debilitando entre más viejos nos hagamos y pronto terminaremos en la muerte. Pero eso no es toda la historia. El hombre interior renovado por Cristo se va fortaleciendo. ¿Cómo puede ser que un cristiano viejo, quizás ya postrado en su lecho de muerte, cómo puede ser que ese cristiano tenga una sonrisa en el rostro, tenga paz? Puede decir a los que le rodean: tengo mi corazón afianzado en Cristo, me muero en paz, me muero esperando la gloria. ¿Cómo puede ser posible? Porque el hombre interior, hermano, se fortaleció, creció, un gran eterno peso de gloria está lleno y está esperando reventar estos cuerpos mortales para estar con Cristo en gloria. Y esa esperanza que tiene el hombre interno, hermano, nosotros la comunicamos. Este mundo necesita esa esperanza. ¿Cuántos suicidios ocurren? ¿Quién sabe cuántos suicidios hubo este fin de año? Siempre es un tiempo tumultuoso. Accidentes, locuras, suicidios. Personas sin esperanza. ¿Cuántos más en los barrios de nuestra ciudad, hermano, viven las personas echando a perder sus vidas en una y otra cosa porque no hay esperanza? Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza que ofrecer en Cristo. Ese es levantamiento. Llevemos esperanza en este año, que nuestra iglesia sepa llevar un mensaje de Cristo el Consolador. Cristo, esperanza de gloria. Levantamiento para el que ponga su confianza en Jesús. Hermanos queridos, el anciano Simeón tomó en sus brazos aquel Consolador llamado Jesús, y por fe se gozó de la promesa cumplida de Dios. Hoy nosotros no podemos tomar a Cristo en los brazos, pero por la misma fe sí podemos abrazarlo, y podemos gozarnos igual que Simeón, probablemente mejor, porque tenemos el resto de la historia de Cristo que Simeón todavía no tenía. Entonces les pregunto a cada uno hoy: ¿cuántos pueden confesar por fe con Simeón: han visto mis ojos tu salvación? Amén. Amén. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, Consolador, salvación. Pedimos, oh Dios, que en nuestra vida tú nos ayudes a apreciar el levantamiento que nos hiciste en Cristo, gratuitamente, soberanamente. Y pedimos por gratitud tú nos permitas servir para el levantamiento de muchos más también, familiares, amigos, vecinos. Permite, Señor, que nosotros demos testimonio en este año: han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste ante todas las naciones.
Pedimos que en este año, Dios, nosotros sepamos con Simeón esperar conforme a tu palabra la forma en que tú vas a obrar en nuestras vidas. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.